A ver, vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 52º seminario internacional que tiene como título Relación entre el derecho informático, informática forense e inteligencia artificial. La misma que va a estar a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Nos está acompañando remotamente desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Puede dar inicio a su presentación, doctora. Gracias, doctor. Pues hoy me siento muy honrada de estar aquí con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y con el doctor Daniel Malpartida para hablar de un tema que parece ciencia ficción, pero que ya está tocando nuestras vidas todos los días, y vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal y en la informática forense. Bueno, como hemos aprendido, el derecho penal nació para juzgar a los humanos. Hoy debemos preguntarnos si está listo para juzgar a las máquinas. Y créanme que no es una pregunta teórica. Ya tenemos casos en donde donde la inteligencia artificial ha tomado decisiones que han costado dinero, reputaciones e incluso vidas. Bueno, permítanme llevarlos a un terreno que parece invisible, pero que es fundamental en las ciencias forenses: el mundo de los grandes volúmenes de datos criminales. Cuando estamos hablando de una investigación forense, no solo pensamos en huellas digitales, sino o en una escena del crimen o una muestra de ADN. Hoy las ciencias forenses trabajan con huellas digitales, perfiles genéticos, registros telefónicos, cámaras de seguridad, correos electrónicos, redes sociales, bases de datos bancarias y hasta historiales de navegación en Internet. Cada caso genera miles de datos, y si multiplicamos esto por todos los casos de un país, estamos hablando de millones y millones de registros que deben de ser analizados. Bueno, pues aquí está el reto. Ningún ser humano, por más brillante que sea, puede procesar semejante cantidad de información sin esta ayuda tecnológica. Les pongo un ejemplo real. Por ejemplo, en el año del 2020, tras los disturbios en Estados Unidos, el FBI procesó más de 650 millones de imágenes para identificar sospechosos. Imagínense lo que significa revisar 650 millones de rostros, videos y capturas de cámara. Sin inteligencia artificial habría sido esto imposible, pero los sistemas de la inteligencia artificial lograron detectar patrones, comparar rostros y vincular personas con escenas específicas en cuestión de horas. Ahora, trasladémonos esto a México. Tenemos la plataforma México, que concentra información criminal y policial. Por ejemplo, antecedentes penales, órdenes de aprehensión, registros de armas, vehículos, huellas digitales y hasta vínculos familiares. Esta es una base de datos gigantesca diseñada para apoyar a los fiscales y también a las policías en todo el país. Pero aquí viene la parte crítica. Sin herramientas avanzadas, trabajar con esta información es buscar como una aguja en un pajar. ¿Están de acuerdo? Imaginen a un investigador que necesita encontrar conexiones entre los secuestros en Morelos y un fraude bancario, por ejemplo, en Monterrey. La relación puede estar escondida en millones de registros, pero si no usamos inteligencia artificial para detectar patrones, esta conexión puede pasar pues totalmente desapercibida y el crimen puede quedar totalmente impune. Por ejemplo, en el 2019, en México se investigaba una red de secuestros.
Los delincuentes usaban diferentes tipos de teléfono y cambiaban constantemente de chip. Por ejemplo, este tipo de chip por lo general los venden en el Oxxo. Esto lo hacen para despistar a las autoridades, pero fue gracias al análisis masivo de registros telefónicos que se descubrió que todos los números tenían un patrón. Se activaban en la misma zona en la Ciudad de México. Esta coincidencia permitió ubicar la casa de seguridad y rescatar a las víctimas. Y este tipo de análisis de grandes bases de datos, ese hallazgo habría sido imposible si no usamos inteligencia artificial. Otro ejemplo internacional, por ejemplo, en Europa, un sistema de inteligencia artificial analizó miles de perfiles en las redes sociales y detectó un grupo que planeaba ataques terroristas. Los mensajes estaban disfrazados como conversaciones normales, pero rápidamente el algoritmo identificó palabras clave y patrones de comunicación. Esta intervención pudo evitar una tragedia. Lo que quiero que quede claro es que las grandes bases de datos criminales son un tesoro para la justicia, pero también es un desafío totalmente enorme. Si no tenemos la capacidad de analizarlas con rigor científico y herramientas avanzadas, se convierten pues obviamente en archivos muertos. Es aquí donde entra la informática forense y la inteligencia artificial. Por ejemplo, la informática forense garantiza que la evidencia digital se preserve con cadena de custodia, que ésta no sea manipulada y que pueda presentarse en el juicio. La inteligencia artificial permite procesar millones de datos en segundos, detectar patrones invisibles, como ya se los comenté, y generar hipótesis que los investigadores humanos podemos confirmar. Sin estas herramientas, estaríamos completamente ciegos frente a las avalanchas de información criminal que se produce día con día. Y aquí quiero dejarles una reflexión. Los criminales ya están usando inteligencia artificial para ocultarse, para manipular datos y para cometer delitos más sofisticados. Pero si la justicia no usa inteligencia artificial para analizar estas grandes bases de datos, siempre iríamos un paso atrás. En conclusión, las grandes bases de datos criminales son como el océano inmenso. La inteligencia artificial es un barco que nos permite navegarlo y la informática forense es el timón que asegura que lleguemos a un puerto seguro con evidencia válida y confiable para los tribunales. Pero a todo esto quiero darles principalmente el concepto de informática forense. Bueno, pues como ven, la informática forense es nuestra herramienta para enfrentar este caos. Es la disciplina que recupera, analiza y preserva evidencia digital para que pueda ser usada en un juicio. Y aquí quiero ser muy clara, sin una cadena de custodia digital, la evidencia pues totalmente no sirve. En el 2019, en un caso de corrupción en México, se presentó un correo electrónico como prueba. El acusado alegó que había sido manipulado y el perito tuvo que demostrar con metadatos y los headers del correo que eran auténticos. Si no lo hubiera hecho esto, el juez habría desechado la prueba y el funcionario habría quedado libre. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Budapest del 2001 sobre ciberdelitos y este protocolo es un protocolo internacional para preservar evidencia digital. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque los ciberdelitos no conocen fronteras. Hay delitos que se cometen, por ejemplo, de continente a continente, de país a país, de estado a estado. Por ejemplo, un hacker en Rumanía puede robar datos en México. Sin la cooperación internacional, pues obviamente que sería imposible también procesarlo. Es por eso que también es muy importante ver este tipo de tratados internacionales, este tipo de convenios y este tipo de protocolos. En el 2021, un ataque de ransomware paralizó hospitales en Alemania. Por ejemplo, un paciente murió porque no pudo ser trasladado a tiempo. Imagínense, la evidencia digital fue clave para poder demostrar que el ataque había sido internacional. Esto es lo que la informática forense permite hacer y es cuando entra en acción. Ahora que entendemos el valor de las grandes bases de datos criminales, quiero que pensemos en algo. ¿Cómo los analizamos?
porque pues obviamente no basta con tener millones de registros. Necesitamos herramientas que nos permitan convertir esos datos en esta evidencia útil. Y es aquí donde entra la inteligencia artificial aplicada a las ciencias forenses. Bueno, pues la inteligencia artificial nos permite hacer lo que antes era imposible. Por ejemplo, nos permite hacer el reconocimiento facial en un tiempo real, comparar rostros captados por cámaras de seguridad con base de datos criminales en cuestión de segundos. Incluso les comento que, por ejemplo, ya hay software que también pueden detectar si un rostro ha sido modificado. Eh, ¿Cómo es esto que sí ha sido modificado? Por ejemplo, las personas que se han hecho incluso alguna alguna cirugía facial, por ejemplo, en cuestión de la nariz, cuando la nariz no coincide con lo que son los orificios nasales hacia los colmillos, inmediatamente, por ejemplo, el software puede detectar esta situación. Imagínense que cada vez se van perfeccionando más. Por ejemplo, también tenemos otro análisis masivo de ADN. Este procesa miles de perfiles genéticos en cuestión de horas, cuando antes tardábamos semanas. Por ejemplo, hace 3 años, yo me acuerdo, o más quizás, yo me acuerdo que en Estados Unidos estaban realizando una máquina que pudiera leer hasta 3 o 4 o hasta más ADNs, porque recuerden que en la escena del crimen no necesariamente se tiene que, no necesariamente se encuentra un perfil, sino se pueden encontrar muchísimos perfiles de ADN. Entonces esto antes se complicaba demasiado, pero ahora con los software, pues obviamente estamos, pues dándole rapidez y dándole mayor rapidez y una mayor eficacia a la investigación. También tenemos detección de patrones criminales en las redes sociales. Por ejemplo, identificar grupos que planean delitos a través de mensajes aparentemente inocentes, como como el asunto que les comenté que sucedió en Europa. O sea, que las personas a simple vista estaban ellos hablando como una comunicación normal, sin embargo, hacían palabras clave que inmediatamente el software detecta y se da cuenta que estaban realizando pues hechos delictivos, ¿no? También tenemos predicción de reincidencia. Por ejemplo, son algoritmos que analizan antecedentes y contextos sociales para estimar la probabilidad de un individuo, donde un individuo vuelve a delinquir. Por ejemplo, en el Reino Unido, un sistema en inteligencia artificial analizó miles de llamadas de emergencia y detectó patrones de violencia doméstica antes de que fueran denunciados. Gracias a esto, la policía pudo intervenir y también salvar vidas. En Estados Unidos, tras los disturbios del Capitolio en el 2021, la inteligencia artificial procesó miles de millones de imágenes y videos para identificar a los responsables. Sin esta tecnología, muchos habrían quedado impunes. Y en México, la Fiscalía General de la República ha utilizado inteligencia artificial para analizar llamadas y mensajes en caso de secuestro. Los delincuentes cambiaban constantemente de chip y los números telefónicos, pero este tipo de software, este tipo de sistemas, detectó un patrón, que todos los números se activaban en una misma zona. Como pueden ver, este hallazgo permitió ubicar casas de seguridad y también rescatar víctimas. Por eso es que también en este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial, no nada más tiene que estar acompañada por cadena de custodia, sino también tiene que estar acompañada de legislación, de protocolos internacionales, y es aquí donde interviene la norma ISO, que garantiza transparencia y confiabilidad. Em, por ejemplo, ¿puede una inteligencia artificial ser considerada sujeto de derecho? Bueno, pues las empresas ya tienen personalidad jurídica. No tienen coincidencia, pero pueden ser demandadas y sancionadas. En este caso, ¿podría la inteligencia artificial recibir un tratamiento similar como una persona electrónica? Bueno, vamos a ver unos escenarios reales.
En el 2018, un coche autónomo, un Uber, atropelló y mató a una mujer en Arizona. El sistema decidió priorizar la seguridad de los pasajeros, pero aquí, ¿quién fue el responsable? ¿La empresa, el programador, el dueño del coche o el algoritmo? ¿Se dan cuenta qué importante es precisamente realizar este tipo de legislaciones? En el 2020, un algoritmo de reconocimiento facial en Detroit identificó erróneamente a un hombre afroamericano como sospechosos de robo. Fue arrestado injustamente y, como pueden ver, el sistema falló, pero el hombre pasó días en prisión. Y en el 2024 se descubrió que un sistema de inteligencia artificial fue usado en campañas políticas en donde se había manipulado millones de mensajes en redes sociales para influir en las elecciones. Aquí, ¿quién responde penalmente por eso? Bueno, como pueden ver, la inteligencia artificial Act de la Unión Europea del 2024 intenta regular este tipo de riesgos, clasificando sistemas de inteligencia artificial por nivel de peligro, y la ONU, en sus resoluciones del 2024, ya advirtió que necesitamos una regulación global para evitar que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de igualdad y de abuso. Bueno, ahora quiero que pensemos en algo muy importante. ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué de nada sirve que tengamos inteligencia artificial analizando millones de datos criminales si no tenemos un marco jurídico que nos diga cómo se usa esta información en un juicio? Por ejemplo, en México tenemos varias bases legales. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 227 a 229, regula lo que es la cadena de custodia. Esto significa que cualquier evidencia, sea física o digital, debe estar documentada desde el momento en que se obtiene hasta que es presentada ante el juez. Si alguien toca un teléfono, un disco duro o un correo electrónico, debe quedar registrado quién lo hizo, cuándo y por qué. Y sin cadena de custodia, la evidencia puede ser desechada, incluso se demuestra el delito. En el Código Penal Federal, en sus artículos 211 bis, tipificada los delitos informáticos, acceso ilícito a sistemas, destrucción de datos y fraude digital. Y también tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, esto desde el 2010, en donde protege la privacidad de la información digital. Pero aquí viene lo crítico. Estas leyes fueron pensadas para un mundo digital mucho más simple. Hoy enfrentamos, por ejemplo, lo que son los deepfakes, que son algoritmos que manipulan elecciones, ataques masivos a hospitales y a bancos. ¿Dónde están tipificados estos delitos en muchos casos? Que a lo mejor en ninguna parte está. Por ejemplo, en el 2021 un ataque de ransomware paralizó, como ya les dije, hospitales en Alemania, y pues ya les comenté que un paciente no pudo ser trasladado a tiempo. Imagínense si esto ocurriera en México. ¿Qué artículo del Código Penal tipifica un crimen así? La respuesta es, pues ninguno con claridad. Ahora vayamos al plano internacional. El Convenio de Budapest del 2001 sobre ciberdelitos fue el primer tratado internacional en donde se establecieron protocolos para preservar evidencia digital y cooperar entre países. Bueno, pues sin este convenio sería casi imposible procesar un hacker en Rumanía que roba datos en México. También tenemos el AI Act de la Unión Europea, que esto está en el 2024. Esto es histórico, pues la primera gran ley que regula la inteligencia artificial clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. Por ejemplo, mínimo, limitado, alto e inaceptable. Esto obliga a que los sistemas de alto riesgo tengan supervisión humana y auditorías. Y aunque no reconocen aún a la inteligencia artificial como un sujeto de derecho, abre el debate sobre la llamada personalidad electrónica. También la ONU, en las resoluciones del 2024 que ya les había comentado, llamó a una regulación global de la inteligencia artificial, en donde se advirtió que la inteligencia artificial
no puede quedar al capricho de los mercados y que por su naturaleza transfronteriza requiere un enfoque mundial. La ONU pues señaló riesgos como la vigilancia masiva, la manipulación política y el uso militar de sistemas autónomos. Imaginen a un algoritmo que manipula millones de mensajes en las redes sociales y altera el resultado de una elección presidencial. ¿Quién responde penalmente? ¿O el partido que lo contrató, o la empresa que lo desarrolló, o el propio sistema? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, quiero que quede muy claro que estamos frente a un vacío jurídico enorme, en donde el derecho penal nació para juzgar a los humanos, pero pues hoy tenemos máquinas que toman decisiones, que procesan evidencia y que incluso pueden cometer errores que también afectan vida. Como ya les comentaba, es por esto que necesitamos actualizar nuestras leyes nacionales, incluso también los peritos, los jueces, y tenemos que adoptar protocolos internacionales y aplicar las normas ISO que garanticen que la evidencia digital, y la algorítmica sea válida y confiable. En conclusión, pues la legislación mexicana no da una base, pero es insuficiente. La inteligencia artificial, AC y las resoluciones de la ONU nos muestran el camino hacia una regulación global. Y el convenio de Budapest nos recuerda que el crimen digital no conoce fronteras. La pregunta que quiero dejarles es, ¿estamos preparados para que la inteligencia artificial no solo analice millones de datos criminales, sino que en sus conclusiones sean usadas como una prueba en un juicio penal? Bueno, pues, ¿cuáles serían los retos éticos? Por ejemplo, como primer punto, los sesgos algorítmicos. En Estados Unidos, un sistema de predicción de reincidencia, como ya les comenté, se equivocó clasificando a personas afrodescendientes como las más peligrosas que personas blancas con antecedentes similares. Imagínense, si un algoritmo decide que un joven de Iztapalapa tiene más probabilidad de delinquir, Iztapalapa es una de las colonias como con mayor índice de delincuencia. eh, Al estar con una persona que vive en una zona de Polanco, que es donde viven personas pues de un estatus económico alto, solo por su código postal pueden estar discriminando a una persona y esto se puede discriminar con esta era digital. Bueno, como segundo, imagínense si la vigilancia masiva, por ejemplo, como en China, ya existen sistemas que em, dicen que a los ciudadanos, según su comportamiento digital, tienen, por ejemplo, focos rojos, tienen ciertos puntuajes y, y con este tipo de circunstancias o situaciones, eh, imagínense si la inteligencia artificial decide quién merece confianza y quién no. Por ejemplo, en China, como ya les comentaba, si hablan mal en las redes sociales del gobierno, pues todo este tipo lo va detectando, este tipo de software. Entonces también es como muy delicado, ¿no? Y también como un tercer punto, los peritajes especializados. Pues obviamente no basta con saber extraer datos de un celular. Hoy necesitamos peritos capacitados, necesitamos auditar los algoritmos, necesitamos verificar cómo se toman las decisiones y detectar manipulaciones invisibles. En el 2022, un juez en Estados Unidos recibió como prueba el resultado de un algoritmo que predecía la culpabilidad de un acusado. Si el perito no sabe auditar este sistema, el juez podría condenar a una persona inocente basándose en una caja negra que nadie entiende. Es por esto que es importante usar como las normas ISOTEC, que son como el manual universal en donde se realizan buenas prácticas. Por ejemplo, tenemos la ISOTEC 27001, en donde
se hace la gestión de seguridad de la información y garantiza que los datos se almacenen y procesen de manera segura. También tenemos la norma ISOTEC 27037, en donde realiza directrices para la identificación, recolección y preservación de evidencia digital, y nos dice cómo embalar un disco duro, cómo extraer un correo electrónico y cómo documentar paso a paso. También tenemos la norma ISOTEC 27041, en donde tenemos procedimientos para garantizar la validez de la evidencia digital, y es la norma que asegura que lo estamos presentando, lo que estamos presentando en juicio es confiable. También tenemos la norma ISOTEC 27042, en donde el análisis forense digital nos guía sobre cómo interpretar la evidencia sin alterar su contenido. Y también tenemos la norma ISOTEC 27043 en la investigación de incidentes digitales, en donde establece protocolos para responder a ataques informáticos y preservar estas pruebas. Pero imaginen que un perito presenta un disco duro con pruebas de corrupción, pero si no aplicó estas normas ISOTEC 27037, el abogado defensor puede alegar que el disco fue manipulado. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que el juez va a desechar la evidencia y el acusado va a quedar libre. En el 2021, un ataque de ransomware paralizó hospitales, como ya les comenté, en Alemania, y la evidencia digital fue clave para demostrar que el ataque había sido intencional. Pero esta evidencia no hubiera sido preservada bajo el protocolo ISO y los responsables podrían haber quedado impunes. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues en México el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos del 227 al 229, ya exige la cadena de custodia, pero cuando hablamos de evidencia digital, necesitamos ir más allá. Necesitamos aplicar protocolos internacionales y las normas ISO que den esta certeza científica y jurídica. Porque no olvidemos algo, los criminales digitales, pues obviamente que también son expertos en borrar huellas, en manipular datos y en crear evidencias falsas. Si nosotros no aplicamos estos estándares rigurosos, siempre estaremos en desventaja. En conclusión, las normas ISO pueden y son el puente entre la ciencia y el derecho que nos permiten garantizar que la evidencia digital no solo sea técnicamente válida, sino que también jurídicamente sea sólida. Y en un mundo donde la inteligencia artificial puede generar pruebas falsas en segundos, estos protocolos son nuestra única defensa contra la impunidad. Bueno, pues llegamos al momento más importante de ver cómo todo lo que hemos hablado se traduce en la vida real. Porque la inteligencia artificial y las ciencias forenses no son teoría, son una práctica. Y esa práctica ya está cambiando en todo el mundo. Les voy a contar un caso en Alemania. Bueno, ya les comenté el caso de Alemania. Ahora vamos a ver el caso en Hong Kong en el 2020. Por ejemplo, un empleado recibió una videollamada de su supuesto jefe y entonces la voz, el rostro y los gestos, todo era completamente idénticos. ¿Pero qué creen? Que era un deepfake. El resultado transfirió más de 25 millones de dólares a una cuenta falsa, imagínense. Y aquí vemos cómo la inteligencia artificial puede ser usada para engañar, incluso a los más preparados. Por ejemplo, en México, la plataforma México concentra millones de registros de criminales y en una investigación de secuestro, los delincuentes cambiaban constantemente el chip, como ya les había comentado, y pues se activaba en la misma zona en México. Esta coincidencia permitió ubicar la casa de seguridad. Recuerden que siempre vamos a ver los IP, que es la dirección de donde se encuentran estas personas y es donde rescatan a las víctimas. Pero sin inteligencia artificial, pues esta conexión habría pasado por desapercibida. Bueno, pues como una reflexión final, estos casos nos muestran que la inteligencia artificial puede ser nuestra mejor aliada o también nuestra peor pesadilla. Puede salvar vidas, puede rescatar víctimas y atrapar a criminales, pero también puede generar pruebas falsas, manipular elecciones y condenar inocentes. Por eso necesitamos tres cosas. Uno, pues la legislación actualizada, como aquí en México, como el Código Nacional de Procedimientos Penales,
el AI en Europa y las resoluciones de la ONU. También los protocolos internacionales como el Convenio de Budapest y la norma ISO que garanticen que la evidencia digital sea válida y confiable. Bueno, como podemos ver, la informática forense debe evolucionar hacia la inteligencia artificial forense, tiene que ser capaz de auditar algoritmos y sistemas autónomos, y no solo basta con preservar la evidencia digital con cadena de custodia, sino también debemos abrir la caja negra de la inteligencia artificial y garantizar que sus decisiones sean transparentes y justas. Bueno, pues con esto concluyo que la inteligencia artificial no es ciencia ficción, ya está aquí analizando nuestras bases de datos criminales y tomando decisiones que afectan vidas. El reto es enorme, es actualizar nuestras leyes, aplicar protocolos internacionales y las normas ISO para formar especialistas capaces de auditar algoritmos. El derecho penal nació para juzgar a los seres humanos, pero en el siglo XXI nos exige valentía para aceptar que quizás también debamos juzgar a las máquinas o al menos auditar sus decisiones. Pues muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y al doctor Daniel Malpartida por este espacio de diálogo y gracias a ustedes por ser parte de esta conversación que marcará el futuro de la justicia digital. Muchísimas gracias. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 52º Seminario Internacional que tuvo como título Relación entre el Derecho Informático, Informática Forense e Inteligencia Artificial, la misma que estuvo a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio contar con la participación de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Le hacemos llegar un saludo de forma muy especial por estas fiestas de Año Nuevo, próspero y venturoso para usted, para la familia, todos los integrantes, por sobre todo que haya salud, paz, amor y comprensión. Un abrazo muy fuerte, doctora Heidi. Gracias, doctor, igualmente, y pues muchísimas felicidades y esperemos que este año pues traiga grandes retos y que nos venga bien a toda la humanidad.